Hay un silencio particular que emerge cuando nos enfrentamos a las grandes paradojas de nuestro tiempo. Un silencio que no es vacío, sino denso, cargado de preguntas que aún no sabemos formular. Estamos ante uno de esos silencios hoy. Según un reciente informe de Visual Capitalist, en este 2025 que transitamos, uno de los usos más extendidos de la inteligencia artificial no es la automatización industrial ni la optimización de procesos técnicos, ni siquiera el entretenimiento. Es el acompañamiento emocional, la consulta psicológica digital, el apoyo ante la ansiedad, la soledad y el desconcierto existencial que caracteriza nuestros días. ¿Qué nos dice este dato sobre quiénes somos y en qué nos estamos convirtiendo? ¿Qué refleja esta búsqueda masiva de consuelo en algoritmos sobre el estado de nuestras relaciones humanas? Estamos presenciando, quizás, no solo una revolución tecnológica, sino el síntoma de un colapso silencioso de nuestra arquitectura emocional colectiva. Esto es colapso y despertar, y hoy navegaremos por las aguas turbulentas de lo que significa buscar comprensión en lo que no comprende, buscar empatía en lo que no siente, buscar compañía en lo que no existe más allá de nuestras pantallas. Hace apenas 5 años, la idea de confiar aspectos íntimos de nuestra vida emocional a una inteligencia artificial parecía, en el mejor de los casos, una curiosidad experimental, en el peor, una distopía alienante. Hoy, millones de personas mantienen conversaciones diarias con entidades digitales diseñadas para simular comprensión, para responder a nuestros miedos, para ofrecernos consuelo algorítmico. La transición ha sido tan gradual como inevitable. Primero fueron asistentes técnicos, luego se convirtieron en compañeros de conversación casual, hasta finalmente transformarse en confidentes, en espejos sin juicio, en presencias constantes que, a diferencia de los humanos, nunca están demasiado ocupados, nunca tienen un mal día, nunca nos dicen ahora no puedo. Hay algo profundamente revelador en esta evolución. La tecnología, ese conjunto de herramientas que creamos para dominar el mundo exterior, se ha vuelto hacia adentro. Ya no solo construimos máquinas para transformar la materia, ahora las diseñamos para transformar, o al menos para acompañar, nuestros estados de ánimo, nuestras crisis, nuestras búsquedas de sentido. Esta incursión de lo digital en el territorio emocional no es meramente funcional, es simbólica. La inteligencia artificial se ha convertido en un recipiente de nuestras proyecciones más íntimas, en un lienzo en blanco, donde vertemos nuestros anhelos de ser escuchados sin condiciones, de ser comprendidos sin el peso de la reciprocidad que exigen las relaciones humanas. Es como si hubiéramos creado una forma de espejo que, además de reflejarnos, nos habla. Un espejo programado para devolvernos no solo nuestra imagen, sino también las palabras que, en el fondo, deseamos escuchar. ¿No es esto acaso una nueva forma de mitología? ¿No estamos, en cierto modo, creando dioses a nuestra medida? Entidades omnipresentes y omniscientes, que, a diferencia de los dioses antiguos, están diseñadas para servirnos sin juzgarnos? La pregunta incómoda que emerge es, ¿qué dice de nosotros esta nueva forma de relación? ¿Qué busca el ser humano contemporáneo en estas voces artificiales que no encuentra ya en la mirada del otro? Para entender el fenómeno de los terapeutas artificiales, debemos mirar más allá de la tecnología misma y observar el paisaje emocional que la ha hecho no solo posible, sino necesaria. Estamos ante el colapso silencioso de nuestros sistemas tradicionales de apoyo y contención. La salud mental se ha deteriorado a un ritmo alarmante en las últimas décadas. La Organización Mundial de la Salud ya hablaba, antes de la pandemia, de una epidemia global de ansiedad y depresión. Lo que vino después solo intensificó esas fracturas. Pero incluso antes de la crisis sanitaria, ya éramos testigos de una progresiva atomización social, de la disolución de los tejidos comunitarios que históricamente nos habían sostenido. La familia extendida se fragmentó en núcleos cada vez más pequeños. Los espacios comunitarios se virtualizaron. Las amistades profundas fueron reemplazadas por redes de contacto superficiales pero extensas. Y en medio de esta transformación, el individuo quedó suspendido en un extraño limbo, hiperconectado digitalmente, pero profundamente solo en su experiencia cotidiana. A esto se suma la mercantilización del tiempo y de la atención. En un sistema económico donde cada minuto debe ser productivo, donde cada interacción tiene un valor de mercado, la escucha genuina se ha vuelto un bien escaso. Los terapeutas humanos, sobrecargados y a menudo inaccesibles por costos o listas de espera,
no pueden absorber la creciente demanda de contención emocional. Y así llegamos a esta paradoja contemporánea. En la era de la hiperconexión, la soledad se ha convertido en una experiencia tan común que ya ni siquiera la nombramos. La hemos normalizado, la tratamos como un efecto colateral inevitable de la vida moderna, como el ruido del tráfico o la contaminación lumínica. En este contexto, la voz artificial que nos pregunta ¿cómo te sientes hoy? Desde la intimidad de nuestro dispositivo, no solo está llenando un vacío técnico o comercial, está respondiendo a una herida civilizatoria, a una forma de abandono colectivo que hemos construido ladrillo a ladrillo, algoritmo a algoritmo, mientras estábamos ocupados optimizando cada aspecto de nuestras vidas, excepto quizás lo más esencial: nuestra capacidad de estar verdaderamente presentes unos para otros. La inteligencia artificial no creó este vacío, simplemente lo encontró y, con la eficiencia que la caracteriza, desarrolló una solución para habitarlo. Detengámonos un momento en este fenómeno específico. ChatGPT y sus congéneres como figuras terapéuticas de nuestro tiempo. Lo que hace tan atractivos a estos sistemas como confidentes no es solo su disponibilidad constante o su aparente paciencia infinita, es su particular forma de presencia. Están ahí, completamente enfocados en nosotros, sin necesitar nada a cambio. No se cansan, no juzgan, no tienen sus propios problemas que atender. Son, en cierto sentido, la encarnación perfecta del oyente ideal que la psicoterapia tradicional ha teorizado durante décadas. Pero aquí radica una contradicción fascinante. Esta presencia total es, paradójicamente, una ausencia total. Detrás de esas respuestas cuidadosamente calibradas, no hay una conciencia que sufra con nuestro sufrimiento, que se alegre con nuestra alegría. No hay un ser que arriesgue algo en el encuentro con nosotros. No hay vulnerabilidad recíproca. Y sin embargo, funciona. Las investigaciones preliminares sugieren que muchas personas experimentan alivio real, consuelo auténtico, claridad genuina a través de estas interacciones. Los límites entre lo simulado y lo real se difuminan en el territorio de lo emocional. Quizás esto nos lleve a cuestionar nuestras propias concepciones sobre la empatía y la conexión. Es posible que parte de lo que buscamos en la comprensión del otro no sea tanto su experiencia similar, sino simplemente el reflejo organizado de nuestros propios pensamientos. Estamos, en cierto modo, buscando no tanto ser comprendidos por otro, sino comprendernos a nosotros mismos a través del espejo que el otro nos ofrece. La inteligencia artificial, en su actual encarnación, es precisamente eso, un espejo excepcionalmente pulido que nos devuelve una versión procesada y coherente de nuestras propias palabras, de nuestras propias emociones, de nuestras propias búsquedas. Aquí emergen tanto beneficios como riesgos profundos. Por un lado, este espejo puede ayudarnos a ver patrones que de otro modo permanecerían invisibles para nosotros. Puede ofrecernos nuevas perspectivas sobre nuestras circunstancias. Puede incluso, en momentos de crisis, representar la diferencia entre el aislamiento total y alguna forma de contacto. Pero por otro lado, ¿qué ocurre cuando sustituimos progresivamente el desafío del encuentro humano por la comodidad del reflejo artificial? ¿Qué músculos emocionales dejamos de ejercitar? ¿Qué capacidades relacionales atrofiamos? ¿Estamos quizás anestesiando el dolor de nuestra desconexión en lugar de abordar sus causas? Y más inquietante aún, ¿qué sucede cuando comenzamos a preferir este tipo de interacción a la imperfecta, conflictiva, pero potencialmente transformadora experiencia de la relación humana? Si observamos este fenómeno desde una perspectiva más amplia, podríamos decir que estamos ante una manifestación tecnológica de algo que trasciende lo meramente técnico. El auge de los terapeutas artificiales puede ser leído como un síntoma de una crisis espiritual contemporánea. No uso aquí espiritual en un sentido necesariamente religioso, sino en referencia a esa dimensión de la experiencia humana que concierne al sentido, al propósito, a la conexión real con algo que trasciende lo inmediato y lo material. Esa dimensión que históricamente ha sido nutrida por tradiciones contemplativas, por comunidades de sentido, por rituales compartidos. El vacío que intentamos llenar con voces artificiales es, en muchos sentidos, el mismo vacío que filósofos como Nietzsche anticiparon con la muerte de Dios, o que sociológicos como Weber describieron como el desencantamiento del mundo. Es el vacío que surge cuando las grandes narrativas que daban cohesión y significado a la experiencia humana se fragmentan, dejándonos a la deriva en un universo que parece cada vez más indiferente
a nuestra búsqueda de sentido. Lo digital en este contexto no es solo un conjunto de herramientas, es también un espejo que refleja nuestras propias sombras, nuestras propias heridas, nuestra propia desconexión. Cuando consultamos a una inteligencia artificial sobre nuestros dilemas existenciales, estamos también, de algún modo, hablando con esa parte de nosotros que ha sido colonizada por la lógica algorítmica, por la fragmentación de la atención, por la aceleración constante. Hay algo profundamente simbólico en el hecho de que busquemos consuelo en máquinas precisamente en una era donde nuestra propia humanidad parece estar en cuestión. Como si, al convertirnos nosotros mismos en engranajes de la máquina social, en nodos de la red, en datos dentro del flujo incesante de información, buscáramos paradójicamente en lo artificial un recordatorio de lo que significa ser humano. Esta búsqueda refleja quizás no tanto nuestra fascinación con la tecnología como nuestra nostalgia por lo que hemos perdido en el camino de la modernidad, la presencia plena, la escucha profunda, la comunión con lo que trasciende nuestra individualidad. Y aquí encontramos otra paradoja. Lo que buscamos en estos sistemas artificiales, reconocimiento, validación, sentido, son precisamente las cosas que ellos no pueden proporcionar genuinamente, porque son emergentes de la experiencia consciente que aún es exclusivamente humana. Es como si estuviéramos pidiendo agua a un espejismo. El reflejo puede ser hermoso, convincente, reconfortante incluso, pero no sacia la sed. ¿Hacia dónde nos conduce este camino? ¿Qué futuros se dibujan en el horizonte de esta relación entre lo humano y lo artificial en el ámbito de lo emocional? Podríamos imaginar varios escenarios, algunos luminosos, otros inquietantes, la mayoría probablemente contradictorios y ambiguos como suele ser la realidad. En un primer escenario, la inteligencia artificial evoluciona como complemento ético de la terapia humana. Sistemas cada vez más sofisticados sirven como primera línea de apoyo, identificando patrones de riesgo, ofreciendo recursos básicos y derivando adecuadamente a profesionales humanos cuando es necesario. La tecnología amplifica la capacidad humana de cuidado en lugar de sustituirla. Las personas más vulnerables o aisladas encuentran en estos sistemas un puente hacia la reconexión genuina con otros humanos. En un segundo escenario, más sombrío, presenciamos una creciente dependencia emocional de estos sistemas. Las habilidades sociales se atrofian progresivamente. La incomodidad natural del encuentro humano se vuelve cada vez más evitable. La intimidad se convierte en un territorio inhóspito, demasiado impredecible comparada con la comodidad algorítmica. Desarrollamos relaciones cada vez más profundas con entidades que simulan comprensión, pero que, en el fondo, solo procesan patrones sin experimentar realmente el mundo. Un tercer escenario, quizás el más probable, es uno donde estas tendencias coexisten en tensión, donde las herramientas artificiales potencian en algunos casos nuestra capacidad de conexión genuina y en otros se convierten en sustitutos empobrecidos de la relación humana, donde la línea entre el uso y la dependencia se desdibuja constantemente. Pero más allá de estos escenarios específicos, la pregunta de fondo permanece: ¿qué será de la empatía humana en este nuevo contexto? ¿Cómo evolucionará nuestra capacidad de estar presentes unos para otros cuando la presencia simulada está siempre disponible? ¿Qué nuevas formas de intimidad, de vulnerabilidad, de comunión emergerán como respuesta a estos desafíos? No tenemos respuestas definitivas a estas preguntas. Estamos en territorio inexplorado. Pero lo que sí sabemos es que la tecnología nunca es neutral. Los sistemas que creamos llevan impresas nuestras prioridades, nuestros valores, nuestras visiones del mundo. Y en ese sentido, la pregunta no es tanto qué harán las máquinas con nosotros, sino qué estamos haciendo nosotros con las máquinas, y qué dice eso sobre lo que valoramos como sociedad. Si diseñamos sistemas artificiales para que sean principalmente sustitutos eficientes del contacto humano, es porque de algún modo hemos comenzado a ver el contacto humano como ineficiente, como problemático, como algo a ser optimizado o evitado. Y ahí radica quizás el verdadero desafío, no en la tecnología misma, sino en los valores que la moldean y en las necesidades a las que responde. Hemos recorrido un largo camino, desde la noticia concreta del auge de la IA como herramienta terapéutica hasta las preguntas más amplias sobre el destino de nuestra capacidad de conexión en la era digital. Es momento de integrar estas reflexiones. Lo que estamos presenciando no es simplemente una innovación tecnológica más, es un punto de inflexión que nos invita a reconsiderar aspectos fundamentales de nuestra humanidad. La emergencia de los terapeutas artificiales nos confronta con preguntas que van mucho más allá de la utilidad
o la eficiencia. Nos confronta con interrogantes sobre la naturaleza misma de la comprensión, de la empatía, del cuidado. Estas máquinas que hemos creado a nuestra imagen y semejanza se han convertido en espejos que reflejan tanto nuestros logros como nuestras carencias. Reflejan nuestra brillantez técnica, pero también nuestra soledad colectiva, nuestra capacidad de innovación, pero también nuestra dificultad para estar verdaderamente presentes unos con otros. Y en ese reflejo hay una invitación implícita, una invitación a recordar que, por muy impresionantes que sean nuestras creaciones, por muy convincente que sea la simulación de comprensión que pueden ofrecer, hay algo en la experiencia humana compartida que sigue siendo irreductiblemente valioso, algo que surge precisamente de nuestra mutua vulnerabilidad, de nuestra finitud compartida, de nuestra capacidad de sufrir juntos y de transformarnos a través de ese sufrimiento. Quizás el verdadero desafío no sea resistirnos al avance tecnológico, ni tampoco abrazarlo sin cuestionamiento. Quizás el desafío sea más sutil, utilizar estas nuevas herramientas, no como sustitutos de la conexión humana, sino como recordatorios de su importancia, como espejos que nos muestran lo que valoramos, lo que hemos descuidado, lo que necesitamos recuperar. En un mundo donde las máquinas pueden simular la comprensión cada vez con mayor perfección, tal vez el valor más radical no sea la eficiencia ni la optimización, sino la presencia auténtica, la disposición a estar con el otro en su imperfección, en su misterio, en su irreductible otredad. No sé qué futuro nos espera en esta extraña danza entre lo humano y lo artificial. No sé cómo evolucionarán nuestras formas de dar y recibir cuidado, pero sí sé que, en última instancia, la respuesta no vendrá de la tecnología misma, sino de las preguntas que nos hacemos sobre ella y sobre nosotros, de los valores con los que la moldeamos, de las necesidades a las que decidimos que responda. La tecnología es siempre un espejo de nuestras prioridades colectivas, y lo que vemos hoy en ese espejo es una sociedad profundamente necesitada de reconexión, de escucha, de presencia. Una sociedad que ha construido herramientas maravillosas para procesar información, pero que parece haber olvidado cómo procesar el dolor, la incertidumbre, la vulnerabilidad compartida. El auge de los terapeutas artificiales no es el problema, es el síntoma, y quizás paradójicamente sea también parte de la solución. Un recordatorio de lo que hemos perdido y una invitación a recuperarlo antes de que olvidemos por completo cómo hacerlo. Te invito a mirar hacia adentro, a preguntarte qué buscas realmente cuando te diriges a una máquina con tus pensamientos más íntimos, a explorar esa frontera difusa donde lo tecnológico se encuentra con lo humano, donde el algoritmo se encuentra con el alma. Y te invito sobre todo a recordar que ninguna máquina, por muy sofisticada que sea, puede reemplazar el misterio y la transformación que surge cuando dos seres humanos se encuentran verdaderamente, con toda su fragilidad y toda su grandeza. En un mundo cada vez más mediado por lo artificial, quizás la verdadera revolución sea volver a lo esencial, a la mirada que reconoce, a la mano que sostiene, a la voz que tiembla con la nuestra porque conoce desde adentro lo que significa estar vivo, lo que significa buscar sentido, lo que significa, en última instancia, ser humano.